¿Se logra ver la presentación? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve que cambia? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Excelente. Bueno, vamos a esta tarde a hablar sobre un poco sobre el desarrollo morfológico y funcional del feto, ¿verdad? Esto ya es parte de las temáticas de ginecología y obstetricia. Recordémonos que la especialidad se divide tanto en una área ginecológica y una parte obstétrica. La parte obstétrica es la que vamos a ver en estas primeras clases y la parte ginecológica pues ya en otras oportunidades. Les pido que por favor estén pendientes de sus micrófonos, que los mantengan en silencio, que si hay dudas o preguntas las vamos a resolver al final de la ponencia y si no se puede pues abrir por pena el micrófono, también lo pueden hacer vía chat. Si en algún momento no se escucha o hay interferencia con mi audio, por favor hacérmelo saber para parar en ese momento y solucionar el problema. Bueno, vamos a hablar un poco de morfología fetal, ¿verdad? Recordémonos de que el feto no tiene un crecimiento o el crecimiento del feto no es estándar, no es un crecimiento en vertical, sino que es un crecimiento no es horizontal, sino que es un crecimiento en vertical. Normalmente el crecimiento del feto se va a dividir en dos periodos, en un periodo embrionario y en un periodo fetal. El periodo embrionario va a ser aquel que va a iniciarse desde el momento de la concepción, donde se da la unión del gameto masculino con el gameto femenino, hasta más o menos la 8ª semana. Este periodo lo vamos a conocer como periodo embrionario, donde todas las estructuras embrionarias van a empezar a formarse. Posterior a la semana 8, ¿verdad? Desde la semana 8 hasta el término del embarazo, es decir, hasta más o menos el nacimiento del feto, lo vamos a llamar como un periodo fetal. Y este va a incluir todas las características propiamente del crecimiento y desarrollo de un feto. Es este periodo el más largo, donde se van a dar todos los cambios normales en el feto para que se pueda culminar en un feto normal. En la imagen ustedes pueden observar cómo se da el crecimiento de un feto desde semanas bien tempranas del embarazo. En esta imagen ponen la semana número 11 hasta el término. Y es lo que les decía, ven que el feto en las primeras semanas del embarazo, antes más o menos de las 8 a las 12 semanas, el feto ya está formado. Pero poco a poco este feto que ya está formado tiene que ganar un crecimiento y un desarrollo. Y por eso el crecimiento no es horizontal, sino que es un crecimiento en vertical. ¿Desde dónde inicia el periodo morfológico del feto? Pues ya lo hablamos desde que se da la concepción o la unión del gameto masculino o el gameto femenino. Esto ocurre en la primera semana de embarazo. Aquí vemos un ovario donde se ha liberado un óvulo, que es un ovocito secundario, ¿verdad? Ya es la clase de gametogénesis. Este ovocito secundario a nivel de la trompa de falopio, más que todo a nivel de la ampolla, se une con el gameto masculino, se da la combinación del material genético y se forma una estructura que se llama cigoto. Este cigoto tiene 2 células y poco a poco se va a ir dividiendo en más células. De 2 células se conforma en 4, en 12 y así sucesivamente se va dando la multiplicación celular. Normalmente esta multiplicación se va a dar en los primeros 2 a 3 días desde el momento que se da la concepción. Y más o menos al tercer día o a las 72 horas se da la formación de una mórula, que más o menos anda ahí por el tercer a cuarto día. Esta mórula, que tiene más o menos 36 par de células, poco a poco va multiplicándose, es decir, va sufriendo una mitosis celular y al mismo tiempo que va sufriendo mitosis celular, vemos que va descendiendo en la cavidad uterina
y poco a poco la mórula se va cambiando su configuración. La parte fetal se vuelve a un polo, que es el polo embrionario, y está el polo anembrionario. Del polo embrionario es donde se va a dar la formación de una blástula, más o menos a la semana 6, y esta blástula pues va a sufrir anidación. ¿Qué es anidación? Es cuando el feto o la blástula propiamente en su polo embrionario se adhiere a la cavidad uterina. Y esta anidación se llama implantación, que más o menos anda en la primera semana de embarazo. Quiere decir que cuando nosotros tenemos desde el nacimiento o la expulsión del óvulo, si será un embarazo, va a ser en la primera semana que se va a dar este embarazo y que podemos nosotros diagnosticar. Permítanme. Okay. Entonces, aquí tenemos que en las primeras 2 semanas de embarazo, este periodo va a ser donde se va a dar la blastogénesis, la primera semana donde se da la implantación y la división celular, y la segunda semana que se da la formación del disco bilaminar. Poco a poco vemos que las células se van multiplicando, se van dividiendo y van a dar a la formación de más o menos estructuras embrionarias. Esta sería la segunda semana de embarazo o de edad gestacional, pero sería la cuarta semana de embarazo si nosotros sumamos las 2 semanas de la fecha de la última regla. Y es por eso que nosotros tenemos como un desfase de 2 semanas cuando nosotros hablamos de edad gestacional, porque ya sabemos que en las primeras 2 semanas después de la menstruación, la paciente no queda embarazada, sino que queda embarazada a los 14 días. Entonces, cuando hablamos de edad gestacional, estamos hablando de las semanas de embarazo que tiene un feto. En este caso, la edad gestacional serían 2 semanas después que se da la ovulación. Pero si hablamos de amenorrea, sería la cuarta semana porque sumamos las 2 semanas antes que se diera la ovulación. Este periodo que se conoce como blastogénico es el periodo que tiene una mayor incidencia o de muertes prenatales o de abortos espontáneos. Quiere decir que es un periodo altamente sensible donde cualquier alteración a nivel embrionario puede terminar en un aborto espontáneo. Perdón. Ahora, hablemos de la semana 3 a la semana 8. Ya dijimos que esta semana es conocida como la semana embrionaria y más o menos esta semana incluye desde la formación de estructuras anatómicamente funcionales. Por ejemplo, en esta diapositiva yo les quise poner sistemas que son bien importantes desde su primer desarrollo. Vemos que el sistema nervioso central, que es la primera barra de la diapositiva, es el primer sistema que se empieza a formar cuando se da la tercera semana de gestación. Este sistema nervioso central tiene una parte, lo morado, es un periodo altamente sensible. ¿Altamente sensible a qué? Sensible a malformaciones o anomalías congénitas graves. Quiere decir que si la paciente sufre una mutación genética, sufre una alteración de la formación del embrión, el primer sistema que se va a ver alterado va a ser el sistema nervioso central. Y ven que su periodo altamente sensible no concluye en la 8ª semana, sino que se extiende hasta la 12ª semana. El siguiente que se da la formación es el corazón. Más o menos a la 3ª semana de embarazo se da la formación del corazón. El corazón tiene un periodo más corto de sensibilidad ante anomalías congénitas, más o menos entre la semana 3 a la semana 6.
Posteriormente, entre la semana 4, se va a dar el inicio de la mayor cantidad de órganos que se empiezan a formar. Por ejemplo, se empiezan a formar estructuras anatómicas ya propiamente humanas, como los brazos, las piernas y los ojos, además de las orejas. Es decir, que la cara se empieza a desarrollar. Y más o menos entre la semana 6 a la semana 8 es que se da la formación de otras estructuras propiamente de la cara, como los dientes y el paladar. A la semana 6 también se empieza, ya lo vimos en otras clases, el desarrollo genital. Y más o menos ese desarrollo genital se va a terminar entre la semana 10 a la semana 12. Ven que estas semanas son altamente sensibles, la mayoría de estructuras u órganos antes de las 8 semanas. Quiere decir que es importante el control prenatal temprano para que la paciente evite cualquier alteración genética. Por ejemplo, hay pacientes que no saben que están embarazadas y tienen vidas completamente con hábitos no adecuados. Por ejemplo, hay pacientes que fuman, pacientes que toman, pacientes que consumen medicamentos, pacientes que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pacientes que tienen un estilo de vida no saludable. Todos estos factores son factores de riesgo para que si ella tienen estos factores en las primeras semanas de embarazo, pueden sufrir anomalías congénitas graves. ¿Qué significa anomalías congénitas graves? Anomalías que no son compatibles con la vida. Posterior a la semana 8, la mayoría de sistemas, a excepción del sistema nervioso central, si sufren una mutación genética o un factor de riesgo como los que acabamos de hablar, pueden tener anomalías, pero van a ser anomalías leves o defectos más funcionales que anatómicos. Recordemos que un órgano puede tener anomalía anatómica, es decir, que anatómicamente hay una malformación o una anomalía funcional, es decir, que tiene el órgano, pero no funciona adecuadamente. Entonces, vemos que después de las 8 semanas, la mayoría de estructuras o de órganos tienen una mayor resistencia ante mutagénicos. Y ven cómo esto es paradójico. La mayoría de pacientes, cuando se dan cuenta que están embarazadas, ya pasaron las 8 semanas, se dan cuenta que están embarazadas y ahí suspenden los factores de riesgo. Si consumía medicamentos, los suspende. Si tenía enfermedades crónicas, se pone en control. Es decir, que lo hacemos al revés y por eso es que se ha incluido parte de la evaluación ginecológica de una paciente está el control preconcepcional, es decir, que una paciente se prepare para embarazarse y es ahí donde suspendan los factores de riesgo para que su embarazo sea un embarazo completamente sano y exitoso. Pero recordemos que el primer sistema que se desarrolla es el sistema nervioso central, le sigue el corazón, posteriormente las extremidades y al final de la octava semana, de la sexta a la octava semana, estructuras como los dientes, el paladar y los genitales externos. Ahora, en esta otra diapositiva, pues es lo mismo de la anomalía, pero aquí les puse un poquito los sistemas que se están desarrollando a partir de cada semana. Vemos que de la semana 1 a la semana 3 es donde se da el cierre del tubo neural y una concentración adecuada de ácido fólico puede prevenir malformaciones del sistema nervioso central. El sistema nervioso central, el tubo neural tiene que cerrarse a la tercera semana. Si el tubo neural no se cierra, el feto va a sufrir malformaciones fetales. Por ejemplo, un mielomeningocele, que es cuando la parte de la columna vertebral se sale del canal vertebral y esto es una complicación, ¿verdad? O encefaloceles, donde parte del cerebro protruye por fuera de la calota craneana y es producto de un mal cierre del tubo neural. Cuando la paciente no consume ácido fólico en los primeros 3 semanas, o en las primeros 3 meses, porque son hasta las 12 semanas, pues entonces
el riesgo de malformación es mucho más alto. Por eso es importante el ácido fólico en las primeras 3 meses antes de embarazarse y 3 semanas después de haberse embarazado. Volvemos a repetir que el sistema nervioso central y el corazón son los primeros sistemas que se desarrollan, lo siguen estructuras de la cara y las extremidades como los ojos, los brazos y las piernas, que le van dando una forma al feto. ¿Ven cómo el feto va, desde que es un montón de células, va adoptando, se va enrollando, el feto va adoptando una posición que es más parecido a un humano? Ven como estos sistemas a la semana 5 y 6 ya vienen los oídos, los dientes, el paladar a la semana 7, el oído a la semana 8. Ven como a la semana 8 el feto ya está formado. Es decir, anatómicamente a la 8ª semana la mayoría de sistemas ya se formaron, pero son rudimentarios, es decir, solo son pequeñas estructuras anatómicas, no tienen una función, no tienen un crecimiento adecuado. Pero vemos que a esta semana ya podemos reconocer un feto propiamente dicho. Y después de la semana 8 en adelante, vemos cómo el feto va creciendo, las estructuras que se formaron van creciendo y van ganando función. Ya lo vamos a ver más adelante. Lo mismo de las anomalías, ¿verdad? Las anomalías mayores en las primeras 8 semanas son más graves, periodos altamente sensibles, y las anomalías menores, pues después de las 8 semanas, a excepción del sistema nervioso central, que es como el que más sensibilidad tiene después de las 8 semanas hasta la semana 12. En la parte de la derecha vemos un montón de vitaminas. Mira, estas son vitaminas que se han utilizado, más sin embargo hay estudios que nos dicen que solo el ácido fólico es necesario en las primeras semanas de embarazo. Ni el sulfato ferroso, porque el sulfato ferroso no sirve para el feto, sirve para la madre. El feto va a buscar hierro de la mamá, pone anémica a la mamá, no pone anémico al feto. Entonces el dar suplementos de hierro en las primeras semanas de embarazo no es tan recomendable, además de las náuseas y los vómitos que son normales en las embarazadas, el hierro puede aumentar estos síntomas. Ahora, para que se dé este desarrollo morfológico del feto, se necesita que tenga un buen transporte de oxígeno, porque si el feto no tiene una buena alimentación, entonces no va a poder desarrollarse ni crecer adecuadamente. Entonces la placenta genera una comunicación que es necesaria para que se dé ese transporte. A eso se le llama canal placentario. ¿Qué es el canal placentario? El canal placentario es donde se va a dar el transporte de oxígeno de la madre al feto y también se van a dar los desechos del feto hacia la madre, como por ejemplo el dióxido de carbono y desechos metabólicos. Esto lo hace el feto porque él no puede desechar sus propios productos de degradación que él no vaya a ocupar. Él necesita mandárselos a la madre para que la madre los deseche. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Lo va a hacer la placenta, porque la placenta es el órgano de transporte, tanto del feto como a la madre, como de la madre al feto. Ya lo vamos a ver cómo lo hace. La placenta y las membranas van a permitir que este feto que se está empezando a desarrollar crezca adecuadamente y se pueda tener una adecuada alimentación. La placenta lo va a hacer a través de un espacio, dijimos canal placentario o espacio intervelloso. ¿Qué es el espacio intervelloso? El espacio intervelloso es aquel espacio donde la sangre materna baña directamente al trofoblasto, pero nunca lo toca. Nunca lo toca porque hay una estructura que lo protege, como es el sincitio trofoblasto. El sincitio trofoblasto, recordémonos que el trofoblasto se divide en dos. El trofoblasto es como la capa más externa del feto, la que lo va a formar la placenta y la que lo va a proteger. Entonces el trofoblasto se divide en citotrofoblasto, que está más cerca del feto, y el sincitio trofoblasto, que es el que está más cerca de la madre.
El sincito trofoblasto es el que va a permitir separar la sangre materna de la sangre fetal. Entonces la madre pasa la sangre al espacio intervelloso, suelta los nutrientes, esa sangre regresa a la mamá, pero el espacio intervelloso está protegido por el sincito trofoblasto para que solo los nutrientes puedan pasar y no pase la sangre completa de la madre hacia el feto. ¿Con qué objetivo? Que no se vaya a dar una reacción inmunológica del feto con la madre, porque recordemos que el feto es un ente externo, es decir, la madre no lo reconoce como un ente externo porque nunca su inmunidad logra detectarlo por el sincitio trofoblasto. Más o menos se ha calculado que este espacio intervelloso tiene un volumen de 140 ml y que va aumentando porque a medida del embarazo va aumentando, el niño va creciendo, necesita más alimento, entonces el espacio intervelloso va aumentando en su volumen, de pasar de 140 ml en las primeras etapas del embarazo hasta 900 ml al final del embarazo. Pero ¿qué es el espacio intervelloso? Ven en esta diapositiva que está el feto, lo que está más rosadito es la pared uterina. Vemos como la pared uterina, lo que está en medio entre el feto y la pared uterina es la placenta. Entonces la placenta forma una especie de vellosidades que se ven como árboles. Y esta vellosidad está revestida por el sincitio trofoblasto. Entonces vienen los vasos sanguíneos, penetran en estas como espacio intervelloso que es entre una vellosidad y la pared uterina y baña, suelta los nutrientes en estos espacios como un morado más oscurito que rodea como a la vellosidad, como al arbolito. Entonces esos nutrientes pasan a la placenta que va a llevar directamente los nutrientes al feto y el feto regresa sus productos de desecho a este mismo espacio donde se va para la sangre materna y poderse desechar. Ahora, eso lo va a hacer el feto con la idea de ir creciendo. Ahora, los sistemas tienen que ir ganando función y vamos a ver algunos de los sistemas más importantes del feto, no completamente, porque hay órganos que son más cruciales que otros, pero el desarrollo se va a dar de una manera integral, es decir, va a ir creciendo la cabeza, va a ir creciendo el intestino, va a ir creciendo el sistema nervioso central, no se va a dar pausadamente uno por uno, sino que se va a dar todos al mismo tiempo. En el caso de la función renal, esta se va a desarrollar de forma gradual y va a empezar la misión del feto a las primeras etapas del embarazo. Se calcula que el feto empieza a orinar más o menos entre la semana 10 a la semana 12 y poco a poco esta orina va a ir aumentando en cuanto al volumen hasta llegar a la semana 16, donde va a ser parte del líquido amniótico la orina del feto. Quiere decir que el líquido amniótico que baña al bebé está formado por su propia orina. Y si no tiene una adecuada función renal en las primeras 10 a 12 semanas, el líquido amniótico no se va a formar o se va a formar de manera escasa y es ahí donde hacemos diagnósticos de problemas renales que cuando vemos el líquido amniótico y está bajo, pues sospechamos que muy probablemente haya una función renal inadecuada. A las 22 semanas, pues el ritmo de emisión es de 2.2 ml hora, que se va a incrementar hasta 50 ml hora ya al término de la gestación. El sistema nervioso, pues ya lo dijimos, ¿verdad? Que se empieza a formar a partir de la tercera semana de embarazo, pero en el caso de la médula espinal, normalmente el feto tiene una médula espinal que lo lleva a todo el canal vertebral, ¿verdad? A todo el canal vertebral. Todo el canal vertebral tiene la médula espinal, pero más o menos a la semana 24, cuando el feto va creciendo, el canal vertebral se va haciendo o se va acortando. No porque se vaya haciendo más pequeño, sino que el feto se va haciendo más grande. Entonces a las 24 semanas se ha descrito que el feto tiene una longitud hasta S1
Y a partir de la semana 24 en adelante, la médula espinal se va liberando del canal vertebral hasta llegar a la etapa de gestación, donde más o menos a las 26, 28 semanas, la médula espinal, el canal vertebral llega hasta L2, que es donde, por ejemplo, los anestesistas o los anestesiólogos dan la punción lumbar porque más o menos a ese nivel llega el canal vertebral. En cuanto a la mielinización, vemos que el sistema nervioso central va a sufrir una mielinización más o menos a la mitad de la gestación, entre las 20 a las 24 semanas, pero esta se va a finalizar hasta que se cumple el primer año de vida. Y es por eso que el sistema nervioso central es de los órganos que empieza primero, pero es el que más tardíamente va a terminar de madurar, más o menos a la semana o al primer año de vida. El sistema respiratorio. No es que el feto respire, porque el feto está envuelto en una capa amniótica y el feto no tiene la capacidad de respirar como lo hacemos cualquiera, porque sus pulmones son no funcionales. El feto respira hasta que nace, como nosotros, pero los pulmones del feto tienen agua. Pero eso no implica que el feto no pueda ejercer un movimiento de respiración. ¿Qué es el movimiento de respiración? Es el descenso y el ascenso del diafragma. Cuando vemos que baja y sube el diafragma, el sistema respiratorio se está empezando a desarrollar. Y esto es evidente entre la semana 14 a la semana 16. Y van a ver en sus clases más adelante que evaluar las respiraciones del feto es parte de saber que un feto tiene un buen bienestar. El sistema auditivo y ocular. Normalmente, a veces vemos las películas, vemos las novelas, vemos las series, donde vemos que la mamá, el papá, los familiares le hablan al feto, y el feto reacciona. Esto no es una ficción, sino que es una realidad. Se ha descrito que más o menos a la semana 24 y el 26, el feto adquiere la capacidad para escuchar sonidos adentro del útero, porque sus componentes dentro del oído interno, medio y externo ya están desarrollados o bien desarrollados, como dice la palabra. Por eso es que el feto tiene la capacidad para reconocer voces, sonidos. A veces preguntamos, es que cuando le habla el papá se mueve, o cuando le habla la mamá se mueve, o cuando le habla el tío se mueve. ¿Y eso de qué va a depender? Del timbre de voz. Normalmente el feto reconoce voces un poco más graves, es decir, la capacidad, que un poco más aguda, donde lo hace ya a mediados o casi a las 32, 34 semanas. Y poco a poco el feto va adquiriendo esa capacidad para poder escuchar. Entonces, hay que decirle a las mamás que le hablen al feto para que cuando él nazca, y la mamá le hable o los familiares le hablen, él pueda reconocer la voz que escuchaba dentro del útero. Y es por esta capacidad que el sistema auditivo adquiere. Los ojos normalmente se va a dar la percepción o es sensible a la luz a las 28 semanas. Si ustedes ven nacimientos de niños entre las 24 y las 26, los ojitos están cerrados, están pegados. Y es porque el ojo no se ha desarrollado adecuadamente. Pero a las 28 semanas, cuando nacen los bebés, ya tienen la capacidad para percibir la luz. Pero la percepción de los colores solo se va a completar después del nacimiento. ¿Por qué? Porque las células de conos y bastones se desarrollan hasta después de que el niño nace. A veces los bebés cuando nacen, o mejor dicho, cuando el bebé nace, ven escala de grises. Pero a medida van pasando las horas o van pasando los días, su sistema ocular va desarrollándose. Entonces el feto aprende, o el bebé, mejor dicho, aprende a reconocer colores. Por eso el nacimiento de fetos muy prematuros es un riesgo a nivel ocular porque el feto no ha completado su adecuado desarrollo y su adecuada función. Pero es importante saber que a esta semana, pues el ojo está adquiriendo o está comenzando a tener una percepción de la luz. El tracto gastrointestinal.
El feto, al igual que orina, también come, pero el feto no come comida, ¿vea? El feto come líquido amniótico, se traga o deglute, mejor dicho. Y esta deglución empieza a partir de la semana 10 y 12, cuando también la función renal se está empezando a desarrollar, porque a medida el feto va orinando, tiene que irse tragando esa orina, que es líquido amniótico, para poder ir generando una capacidad peristáltica a nivel intestinal. Esto lo va a permitir que se dé un transporte activo de la glucosa. Entonces la deglución empieza a partir de esta semana. A la semana 7 ya dijimos que la cara es de las primeras estructuras que se desarrolla y las papilas gustativas son rudimentarias. Y más o menos a las 24 semanas el feto adquiere una capacidad de succionar. Si nace un feto entre las 24 y las 26 y usted le pone el dedo en la boquita, el feto automáticamente va a empezar a intentar succionar. Y es porque esta habilidad la ganó a las 24 semanas, de succionar, pero de deglutir, o sea, lo que le llega a la boca y tragárselo, empieza a partir de la semana 10 a la semana 12. Es importante también que no tenga alteraciones esofágicas, porque si el feto tiene la capacidad para deglutir, pero no hay un paso en el esófago, eso puede causar que el líquido amniótico se retenga en el útero y el feto orina, ¿vea? Pero como no se lo traga, se está acumulando. Y esta acumulación del líquido amniótico se llama polidramnios. Los fetos a término pueden deglutir entre 200 a 760 ml. Es importante para el desarrollo de su sistema gastrointestinal, porque al final del embarazo el feto tiene que tener maduro el intestino. Esos son como órganos muy importantes. La función pulmonar, esta se adquiere a partir de la semana 18 a la 20, pero no se va a completar hasta la semana 34. En cuanto a la fisiología, es decir, las funciones que tiene estos sistemas, recordémonos que van a depender mucho del líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico le va a permitir al feto ganar función. Esta función del líquido amniótico es importante en todos los embarazos y por eso hay que tener un buen líquido amniótico. ¿Pero qué es el líquido amniótico? Es un ultrafiltrado del plasma materno. Ya ven que llega la sangre hacia el espacio intervelloso y hay un filtrado, pero esta sangre no pasa a la sangre del feto, sino que debe haber un ultrafiltrado del plasma materno para que pasen escasas secreciones, pero que no es sangre. Esto se inicia más o menos en el segundo trimestre, que más o menos anda entre la semana 12 a la 16, y está formado principalmente por líquido extracelular que difunde de la piel del feto, de la piel al feto, o sea, de la piel del feto hacia el exterior. Pero después de las 20 semanas, 16, 20 semanas, cuando la función renal ya se instauró, el feto empieza a orinar y el líquido amniótico ya no es un ultrafiltrado del plasma materno, sino que su composición mayor va a ser de la orina del feto. ¿Qué tiene la orina del feto? Y por ende el líquido amniótico. Tiene urea, creatinina, ácido úrico, células descamadas, vermis, lanugo, que es pelo, vermix es grasa, y múltiples secreciones que son importantes al evaluar las funciones del líquido amniótico. El volumen del líquido amniótico es de 10 ml a las 8 semanas. Vean que 10 ml es un poquito, es como un sorbo, ¿vea? O una cucharada de algo, de una cucharada sopera, pero que poco a poco va aumentando de volumen con la idea de que a medida aumenta el feto, aumenta el líquido amniótico. Normalmente a la semana 21 son 60 ml y más o menos al final del embarazo anda entre unos 600 a 900 ml. Para llegar a las 33 semanas, el líquido amniótico ya no se empieza a producir de la misma forma por dos situaciones. Una es que la placenta pues gana madurez y ya como que la función de nutrición va decayendo un poco. Y segundo, es que porque el feto ya no reconoce que ya no puede producir tanto líquido amniótico, porque entonces el útero ganará demasiada tensión, porque si al útero le van metiendo agua, se va distendiendo como una vejiga, y puede llegar un momento que puede ser
un líquido amniótico tan severo que el útero esté tan distendido que dé muchos síntomas, tanto a la mamá como al feto, o sea, pone en riesgo el embarazo. Por eso a las 33 semanas el líquido amniótico sufre como una disminución en su producción, por estas circunstancias. Normalmente a las 12 semanas, de las 12 a la 21, 50 ml, 400 ml a la mitad del embarazo y al término más o menos de 600 a 900 hasta 1000 ml, es decir, 1 litro. ¿Para qué sirve el líquido amniótico? Porque hablamos tanto del líquido amniótico. Uno, porque sirve como amortiguador para el feto. Ante un trauma, ante una lesión que puede existir en una paciente embarazada, el líquido amniótico permite amortiguar la intensidad con la que se dé el trauma. Por ejemplo, un golpe, una caída que la paciente se dé, el golpe a nivel del abdomen, cuando llega al feto, ya el líquido amniótico ha detenido un poco la intensidad con la que viene este trauma. Entonces, es importante que tenga un buen líquido amniótico para permitir esta función. Permite el desarrollo musculoesquelético, ¿verdad? Así como los que van al gimnasio, hacen pesas, cardio, etcétera, para permitir ganar función y desarrollo muscular. Así lo hace el feto. El líquido amniótico es como agua que permite que el feto se estire, se mueva, ¿verdad? Y haga como sus ejercicios, podemos decirlo, para que él se vaya desarrollando. Entonces es importante esta función. Protege ante traumas, mantiene la temperatura. No importa que afuera del ambiente haya temperaturas frías, el líquido amniótico va a mantener al feto a temperatura corporal, que es de 37 grados, para permitir una adecuada función del feto. Permite la nutrición, ¿verdad? Ya dijimos que permite que el feto empiece a deglutir y al deglutir desarrolla tanto el sistema gastrointestinal como el sistema pulmonar, porque ya dijimos que los pulmones contienen líquido amniótico. Ahora, esto es importante en cuanto a la fisiología, pero toquemos otro tema, que es la circulación fetal. Sí es importante que se dé la formación de la anatomía y es importante que se dé la fisiología, pero para que esto se dé es importante que le llegue sangre al feto, porque si a una estructura no le llega sangre, entonces no se va a desarrollar. Para eso viene la circulación fetal, que es muy diferente a la circulación de nosotros. Nosotros tenemos una circulación mayor y una circulación menor. Y en este caso, nosotros, las arterias llevan sangre oxigenada y las venas sangre desoxigenada. Así somos nosotros. La circulación mayor es de la aorta, ¿verdad? Y la circulación menor es de los pulmones. En el caso del feto, tiene una circulación completamente diferente. Él tiene vasos sanguíneos que nosotros no tenemos ya habiendo nacido. Y son 5 vasos sanguíneos los que se han descrito que en el feto están, que en nosotros no están. O si están, son vestigios o vasos sanguíneos atróficos y no funcionales. Por ejemplo, dentro de los 5 está la vena umbilical. El cordón umbilical, cuando ustedes atiendan un parto, van a ver que en el centro hay un vaso grande y grueso, dilatado, que es la vena umbilical. Que este va desde el cordón umbilical hasta el hígado. Y este lleva sangre oxigenada. Ven que en nosotros las venas llevan sangre desoxigenada. Pero en el feto, la vena umbilical lleva sangre oxigenada, que va de la placenta hacia el hígado. Están las arterias umbilicales, que las arterias umbilicales están a la par en el cordón umbilical de la vena umbilical. La vena umbilical está al centro y a los 2 costados están 2 hoyitos más chiquitos que son las arterias umbilicales. Estas van a llevar sangre desde el feto hacia la placenta y normalmente es sangre no oxigenada o desoxigenada, las arterias umbilicales. Está otro que es el ductus de Arancio, ¿verdad? O que
conlleva sangre desde la vena umbilical, que dijimos que llegaba al hígado, hacia la vena cava inferior y normalmente va a pasar por el hígado. Ya lo vamos a revisar. El agujero oval es una comunicación interauricular, o sea, entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda hay un hoyito en medio y a eso se le llama agujero oval, que va a permitir que sangre pase desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Y el conducto arterioso es una comunicación entre la arteria pulmonar del feto con la aorta. Y esta también va a llevar sangre oxigenada. Ya vamos a ver cada uno de ellos, que es este esquema. Por favor, presten atención. Vemos en el 1, sigan los números. En el 1 está la vena umbilical, que ya dijimos que lleva la sangre de la placenta hacia el hígado. Y esto lleva sangre oxigenada. Cuando llega al hígado, la sangre se va a distribuir en el hígado. Pero el hígado en el feto, aunque es importante, no es un órgano vital. Entonces la sangre no se puede perder completamente en el hígado, la sangre oxigenada, porque la idea es que la sangre oxigenada llegue a los órganos vitales, cerebro, corazón y glándulas suprarrenales. Entonces el feto dice, no hombre, esta sangre no tiene que quedarse en el hígado, tiene que llegar al corazón, pero lo más oxigenada que se pueda. Entonces, cuando llega al hígado, para evitar pasar por el hígado, el feto tiene un vaso sanguíneo, que es el conducto o ductus venoso, o el conducto de Arancio. Este es un agujero que tiene el hígado que permite que la sangre que llega hacia el hígado se desvíe directamente a la vena cava inferior. ¿Ven? El número 3. Cuando llega a la vena cava inferior, es decir, cuando pasó esta sangre ahí, la vena cava inferior va a entrar a la aurícula derecha. ¿Ven? El número 4. Entonces, cuando llega a la aurícula derecha, ¿verdad? Obviamente en nosotros, lo correcto es que de la aurícula derecha pase al ventrículo derecho y del ventrículo derecho pase a los pulmones, ¿verdad? Y de los pulmones llega al ventrículo izquierdo, llegue, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Pero en el feto no es así. ¿Por qué? Porque ya dijimos que los pulmones no son funcionales. Es decir, no oxigenan la sangre, sino que están llenos de agua. Entonces, cuando esta sangre llega a la aurícula derecha, el corazón dice, no voy a permitir que la sangre llegue hacia los pulmones. Entonces utiliza otro agujero, que es el foramen oval o agujero oval, que es el número 5, que dijimos que era un agujerito que estaba entre las dos aurículas. Entonces la sangre que llegó a la aurícula derecha, por este hoyito se va para la aurícula izquierda. Cuando llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y va directamente del ventrículo izquierdo a la aorta. Cuando llega a la aorta, pues ya la sangre va bien oxigenada y se tiene que ir para el sistema nervioso central, porque el cerebro y el sistema nervioso central son órganos prioritarios para el feto, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, también, buscando que la sangre llegue hacia el cerebro, tal vez algún poquito de sangre oxigenada se escapó del foramen oval, es decir, no pasó directamente hacia la aurícula izquierda, sino que se metió al ventrículo derecho, porque se escapó. Entonces pasa del ventrículo derecho alguna sangre que quedó rezagada, pero que lleva oxígeno y se va para los pulmones. Porque esa sangre no, vamos a pasar por los pulmones, esa sangre va a pasar, llega a los pulmones del ventrículo derecho. Pero dijimos que los pulmones no son funcionales, no tienen oxígeno, tienen agua. Entonces el cuerpo dice, bueno, por aquella sangre que se haya escapado del ventrículo derecho, vamos a generar un vaso, que es el conducto arterioso, que es el número 10. Ven que ese conducto arterioso comunica la arteria pulmonar donde llegó esta sangre que pasó por el pulmón, pero ese conducto comunica la arteria pulmonar con la aorta.
para que la sangre que logró colarse al sistema pulmonar se vaya por este vaso sanguíneo directamente a la aorta y no se termine de distribuir en los pulmones, porque no son funcionales. Entonces, más sangre llega a la aorta. Si toda la sangre oxigenada va llegando a la aorta, se distribuye en la parte superior, pero también tiene que descender. Entonces, desciende la sangre, irriga los otros sistemas, como es el intestino, como es el vaso, como es el estómago, y va descendiendo poco a poco, pero como va descendiendo, va liberando oxígeno. Entonces la sangre que viene por la aorta descendente, ven que el oxígeno ya es bien poco, ya es una sangre que no está oxigenada. Entonces el feto dice, bueno, esta sangre ya no está oxigenada, necesitamos volverla a oxigenar. Entonces utiliza el último vaso sanguíneo que revisamos, que es la arteria umbilical. Vemos que de la aorta descendente se forman las dos arterias ilíacas comunes, la ilíaca derecha y la ilíaca izquierda. En nosotros, las ilíacas se continúan como las femorales o las hipogástricas, pero en el feto no. En el feto de estas ilíacas nacen las arterias umbilicales que van a llegar a enrollarse a la vena umbilical, que llevan sangre no oxigenada para finalizar en la placenta. Entonces, este sistema se está desarrollando a cada rato, en cada momento. Y esto va a permitir que los sistemas más importantes del feto pues puedan desarrollarse de una manera adecuada. Eso no implica que los otros sistemas no van a tener sangre, sí la van a tener, pero son sistemas que no son vitales para el feto. Cuando decimos un sistema vital, es que es importante para su crecimiento y desarrollo. Veamos. Entonces dijimos, ¿verdad? Que el retorno de la placenta, la sangre va descendiendo por la aorta descendente, vienen las otras arterias que confluyen en la arteria descendente aórtica y poco a poco van desembocando en las arterias ilíacas y de las arterias ilíacas nacen las ramas que son las arterias umbilicales para finalizar el ciclo, que es el retorno placentario. Y este ciclo se está repitiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando se da el nacimiento? Normalmente cuando se da el nacimiento, el feto adquiere aire. Es decir, el feto llora. Ña, 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 empieza a llorar. Y cuando adquiere la primera bocanada de aire, el aire que entra a los pulmones libera una gran cantidad de prostaglandinas a nivel pulmonar. O sea, se despegan los sistemas, empieza a desarrollarse, el sistema pulmonar empieza a trabajar porque ya le está llegando oxígeno, el agua que estaba en los pulmones se va para la circulación. Es decir, que al respirar el feto genera una gran cantidad de cambios importantísimos en él, que a eso se le llama circulación posparto, cuando el feto nace. Por eso es importante que llore. Cuando él llora, esas prostaglandinas que se liberaron van a atrofiar los vasos sanguíneos que se formaron en la circulación cuando estaba dentro del estómago de la mamá. Por ejemplo, el ligamento redondo del hígado es el que antes era la vena umbilical. Cuando le llega las prostaglandinas, se atrofia y se vuelve ligamento redondo del hígado. El agujero oval o el foramen oval se cierra, es el que comunicaba una aurícula con la otra. Entonces, cuando se respira, se cierra adecuadamente. El conducto arterioso, ¿verdad? Cuando el feto respira, también se cierra y solo queda el ligamento arterioso, que si ven en la imagen, no tiene una función, porque el que comunicaba la aorta con la arteria pulmonar, como se cerró, los vasos ya llegan a los pulmones. Y por último, el ligamento, las arterias uterinas que antes nacían, las arterias umbilicales que antes nacían de las arterias
ilíacas, ven que se cierran también y solo quedan como ligamentos umbilicales medios, ¿verdad? Que no tienen una función en específico. Entonces vemos cómo es importante que el feto llore para que el sistema se cierre, el sistema que estaba en el feto, o los shunts, que también se conoce como shunts, y se instaura una circulación como la que todos nosotros tenemos. Y esto lo hace el feto cuando respira. Entonces dijimos que las arterias umbilicales se atrofian en los primeros 3 a 4 días al nacimiento y se convierten en ligamentos umbilicales. La vena umbilical se convierte en el ligamento redondo del hígado y el conducto venoso al ligamento venoso. Por ejemplo, hay patologías donde si el feto no respira o si el feto tiene una complicación al nacer y no se cierra, hay ciertas enfermedades como las que ustedes no sé si vieron en pediatría, como la comunicación interauricular, cuando la aurícula se comunica con la otra aurícula, es porque el foramen oval no se cerró. Entonces hay paso de sangre entre ambas. O la persistencia del conducto arterioso, ¿verdad? Que es cuando se comunica, dijimos, la arteria pulmonar con la aorta. Entonces, cuando el feto no respira, este conducto no se cierra y está pasando sangre a la aorta. Entonces, se escucha como un soplo en el neonato. Entonces, es una complicación en una mala adaptación del feto a la vida fuera del útero. La hematopoiesis, ¿verdad? Que es importante, que es parte de la circulación, pues se observa bien tempranamente a nivel fetal. Pero el feto para formar hemoglobina no lo hace como nosotros en la médula ósea, sino que en sus primeras etapas lo hace en el saco vitelino. Posteriormente, a mitad del segundo trimestre, lo hace en el hígado y la médula ósea. Y al nacimiento ya lo hace solo en la médula ósea. Es decir, que el feto no directamente formó hematopoiesis de un órgano, sino que él pasó por otros órganos para formar hemoglobina. Los eritrocitos en un primer momento son anucleados, es decir, que no tienen núcleos y son grandes, son macrocíticos. Y es decir, que tienen un volumen celular medio que es un poco alto, 180 flans en el embrión. A medida que va desarrollándose el feto y la circulación fetal se va instaurando, los eritrocitos se van haciendo mucho más chiquitos y literalmente siempre son anucleados. Hacia la mitad del embarazo, la hemoglobina del feto normalmente es de 12 gramos y cuando él nace ya es de 18 gramos, es decir, que va aumentando la hemoglobina. Y es normal que en un neonato encontremos hemoglobina de 16 a 18. La eritropoiesis, ¿verdad? Es decir, que la capacidad que tiene para generar eritropoietina que estimule a la médula ósea o al hígado o al saco vitelino es controlado en un primer término por la eritropoietina que es sintetizada por el feto, que normalmente se va a generar más eritropoietina cuando el feto se expone a estrés, más que todo a estrés donde disminuye la reserva de oxígeno, como por ejemplo las hemorragias, cuando sangra la placenta, cuando sangra las membranas, cuando hay un sangramiento interno del feto, cuando sangra el cordón umbilical, él está sometido a estrés y genera más eritropoietina. O el trabajo de parto, cuando el feto está sometido a contracciones, genera más eritropoietina. O cuando se inmuniza, ¿verdad? Que es cuando la mamá genera anticuerpos contra el feto, pues eso genera más eritropoiesis también. El lugar exacto donde se produce la eritropoietina en un primer momento, ¿verdad? Es en el hígado, al igual que la hematopoiesis. Y después, como en nosotros, va para el riñón, normalmente en el término o en el tercer trimestre. Después del nacimiento, es general que no detectemos eritropoietina hasta que pasen los 3 meses, porque el feto va a adquirir la capacidad para desarrollarla. El volumen sanguíneo, pues no se puede predecir cuánta sangre tiene el feto, ¿verdad? Pero sí se puede predecir cuánta sangre pasa de la placenta al feto, que normalmente se ha calculado que es entre 125 ml por kilo de peso, que pasa de sangre de la placenta al feto, normalmente por minuto.
la hemoglobina del feto, y esta es una parte bien importante, porque la hemoglobina del feto es un tetrámero que está compuesto por dos copias peptídicas que están unidas por cadenas peptídicas diferentes, es decir, no son iguales. Estas cadenas peptídicas que son diferentes, que unen, ¿verdad?, las dos copias, permiten que el feto tenga una gran variedad de cadenas precursoras alfa y beta. Entonces tienen diferentes tipos de hemoglobinas embrionarias. Si el feto al nacer persisten estas diferentes cadenas peptídicas, pues obviamente va a tener anemias o alteraciones anémicas diferentes. Y es aquí donde salen la gran mayoría de anemias raras en los niños, ¿verdad? Por esta capacidad que tiene la hemoglobina del feto de tener diferentes cadenas peptídicas. Entonces es importante que cuando hagamos el estudio de anemia, veamos si esta anemia es desde origen fetal su desarrollo. La coagulación, pues normalmente el feto comienza a producir proteínas anticoagulantes normales del tipo adulto más o menos a las 12 semanas. Y hay valores que se encuentran descendidos en la sangre del cordón umbilical, como el factor 2, el 7, el 9, el 10, 12, el 13 y el fibrinógeno. Es decir, que los factores de la coagulación van a estar descendidos, pero el feto va a empezar a producir sus primeros factores de coagulación. La inmunoglobulina G, ¿verdad? El feto no la produce, él no puede producirla, pero el transporte se va a instaurar de la mamá al feto a partir de las 16 semanas y luego se va incrementando, porque el feto también tiene que protegerse contra infecciones que le vayan a dar a la mamá. Entonces el recién nacido va a empezar a producir su inmunoglobulina G hasta más o menos entre las primeras semanas de posparto, y se ha descrito que hasta los 3 años va a alcanzar valores normales como las de un adulto. Y ya para finalizar, el sexo fetal. Es importante que sepamos lo del sexo fetal, que existen 3 tipos de sexo fetal: el sexo cromosómico, el sexo gonadal y el fenotípico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El sexo cromosómico normalmente es aquel donde se va a fijar en la fecundación. Es decir, cromosómicamente se le asigna un sexo según el cromosoma que fue fecundado. Si el feto era un cromosoma X y el óvulo, perdón, y el espermatozoide era un cromosoma X, entonces lo que se va a producir va a ser una niña. Si el cromosoma del óvulo, que siempre es X, pero el cromosoma del espermatozoide era Y, se va a formar un niño. Es decir, que todos los cromosomas, sean XX o XY, nos van a dar un sexo que está en el cromosoma. Y está, que es el que nosotros llamamos como el sexo genético, es decir, genéticamente o somos varones o son niñas. Ese es uno. Está el sexo gonadal. ¿Qué es el sexo gonadal? Cuando hay presencia o ausencia del cromosoma Y. El cromosoma Y es el que genera el gen SRY. Si el gen SRY está presente, entonces se va a desarrollar una gónada masculina. Y si el cromosoma Y no está, o sea que no hay gen SRY, se va a desarrollar una gónada femenina. Es decir, son aquellos fetos que tienen ovarios o tienen testículos. Ese es el sexo gonadal. Es decir, hay una gónada, o es gónada femenina o es una gónada masculina. Y está el sexo fenotípico. ¿Qué es el sexo fenotípico? Es aquel sexo en el cual se atribuye según los genitales de ese feto si es varón o si es niña. Antes de las 8 semanas, el sexo es indiferenciado. No se puede predecir qué tipo de sexo es. Si nosotros tomamos un ultrasonido, en las primeras 8 a 12 semanas, para el que la toma es casi imposible decir si es varón o si es hembra. ¿Por qué? Porque no se logran diferenciar los genitales. Porque una vulva se parece a un testículo. Porque un clítoris se parece a un pene. Entonces no se puede predecir.
hasta después de la semana 12 a la semana 18, aunque a la semana 12 ya está desarrollado el genital externo, para el que lo mira, o sea, para el ultrasonografista ginecólogo, es bien difícil poder predecir si es genital femenino o masculino. Casi que lo hacemos a las 16 o 20 semanas. Pero ese es el sexo fenotípico, o sea, lo que se mira. Entonces, ¿cuál puede cambiar? Puede cambiar un sexo fenotípico, es decir, que puede darse una diferenciación anormal de los genitales, tanto internos y externos. ¿De qué va a depender? De la función testicular y la ausencia del fenotipo que se esté desarrollando. Entonces, aquí tenemos lo que se llaman gónadas disgenésicas. ¿Qué es una gónada disgenésica? Cuando no hay una adecuada producción de la sustancia mulleriana, que es la que va a definir una gónada masculina, o por ejemplo, ese fetito se expuso a sustancias androgénicas fetales, ¿verdad? De manera variable, o el cariotipo es variable de un sujeto a otro. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? No va a haber ni ovarios ni testículos normales. Es decir, que todas las personas que tengan gónadas disgenésicas, es decir, que no logren desarrollar una gónada en particular, pueden tener útero, pueden tener trompa de falopio, pueden tener vagina, pueden tener testículo, y a esto se le llama hermafroditismo. Es decir, que en el desarrollo de la gónada, ¿verdad? Aunque genotípicamente o cromosómicamente un feto era femenino o masculino, cuando se desarrolló el sexo gonadal, es decir, que se desarrolló una gónada a otra, hubo un problema, hubo una mutación. Entonces se forma una gónada disgenésica, es decir, que no se logra diferenciar bien la gónada y se pueden desarrollar tanto ovarios como testículos. Entonces, el resultado fenotípicamente, es decir, lo que miremos cuando nazca el bebé, va a ser que tiene posiblemente un pene, pero también tiene una vulva, ¿verdad? Que eso se llama hermafroditismo, que ocurrió en este problema. ¿Cómo podemos saber si es varón o es hembra? No hay forma de saberlo si no le tomamos un cariotipo, es decir, ir a revisarle en las células si son cromosomas XX o XY. Actualmente se hace con la idea de asignarle un sexo a estas personas, que es la cirugía de reasignación de sexo. ¿Qué significa eso? Es cuando una persona tiene tanto genitales masculinos como genitales femeninos. Entonces, cuando se quiere definir qué es, o sea, la persona quiere saber si nació siendo varón o nació siendo hembra, se toma un cariotipo, ¿verdad? Se le toma una muestra al cromosoma y se define, porque ese no va a cambiar. Puede tener gónadas femeninas y masculinas, pero el sexo cromosómico es el mismo. Ahí se define y le sale, bueno, usted según cromosómicamente es varón. Entonces, eso le ayuda a la persona a tomar una decisión, ¿verdad? Es decir, bueno, si cromosómicamente soy varón, pues reasígneme el sexo masculino. Ayuda a tomar la decisión, pero no es la decisión propiamente que tome el médico. Es el paciente el que va a decidir al final cuál va a ser el sexo que desee en estos tipos de cirugía. Pero esto pasa en estas semanas de embarazo, entre la semana 4 a la semana 8. Y con eso terminamos esta ponencia, donde vemos que diferentes órganos se van a desarrollar a lo largo del embarazo, tanto morfológicamente, fisiológicamente y en la circulación del feto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, o algún comentario con respecto a esta clase. Pueden activar sus micrófonos ahorita, ¿verdad? Y con mucho gusto les puedo responder. Y si tienen pena, lo pueden escribir al chat para que pueda responder sus preguntas. Así que pueden abrir sus micrófonos si tienen dudas o preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame.
Con respecto al tema del hermafroditismo, si una persona pues nace con un pene y también una vulva, el pene sería funcional y habría posibilidad de fertilidad en esa persona si decidiera pues seguir con el cambio de sexo y hacerse del sexo masculino, por ejemplo. Hay posibilidad de fertilidad y es funcional. ¿Cuál de los dos más bien sería más probable que sea funcional? Esa es la pregunta. Ok, casi siempre las gónadas femeninas son más funcionales que las gónadas masculinas, en el sentido de lo externo. Los genitales externos masculinos casi siempre del hermafrodita son rudimentarios, es decir, el pene es pequeño, los testículos a veces no están descendidos, la bolsa escrotal es pequeña, la próstata es rudimentaria o a veces está ausente. En el caso en el caso de los femeninos, pues el útero casi siempre está presente, los ovarios casi siempre están presentes, la vagina casi siempre está presente también. Lo único, y el clítoris está presente, no es rudimentario, a veces es de buen tamaño o es parecido a un pene, lastimosamente que es atrófico, es decir, que aunque esté el útero presente, su capacidad funcional está disminuida porque sus ovarios son rudimentarios también, aunque estén presentes. Recordémonos que lo que va a permitir el crecimiento del útero, ¿verdad? El poder gestar un embarazo, dependen de los ovarios. Y si los ovarios son rudimentarios, las características sexuales femeninas se van a ver disminuidas, al igual que las características sexuales masculinas. Pero casi siempre los órganos genitales masculinos son más rudimentarios que los femeninos, ¿verdad? Hay pacientes donde si deciden ser femeninos, pues a veces, la gran mayoría, a veces no tiene vagina, también hay que construirle una vagina. En el caso de los varones que quieran quedarse con sexo femenino. En el caso del sexo femenino que quiera terminar como sexo masculino, casi siempre el pene es rudimentario, casi siempre los testículos no van a ser funcionales, son pacientes que no van a ser, que son estériles, la mayoría, ¿verdad? Más que todo es hablemoslo como psicológicamente, la capacidad que tenga yo de pertenecer a un sexo o pertenecer al otro sexo, ¿verdad? Ahí más que todo está como la función que van a adquirir. Casi siempre ambos van a ser estériles, pero los genitales se desarrollan más en los femeninos que en los masculinos. No sé si tienen otra pregunta, otra duda. Bueno, ¿dudas o preguntas? Yo tengo una. Díganme. Mencionó que una de las causas puede ser la exposición androgénica fetal. ¿Cómo se daría esto? No, o sea, cuando hablamos de la causa es la exposición androgénica fetal de un sexo femenino, es decir, cuando aún en presencia en presencia del gen SRY, un feto logra femenino masculinizarse. Es decir, que no lo hace de manera externa. Casi siempre las mamás no toman andrógenos, sino que el mismo gen que está presente en la paciente estimula la producción de testosterona en un feto que es femenino. Entonces hay una exposición androgénica de un feto que siendo femenino se expuso a testosterona endógena. Entonces, esta es una gónada disgenésica, es decir, hay un testículo que está produciendo testosterona, pero que no tendría que estar ahí. Entonces, es una alteración cromosómica de un feto femenino que tiene un testículo, ¿verdad? Y eso se da por una malformación congénita. Casi siempre esto se da cuando la mamá no tiene un control prenatal en las primeras semanas y se da una mutación externa, es decir, casi siempre son pacientes que toman medicamentos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con abuso de drogas o sustancias adictivas, pacientes que fumadoras, ¿verdad? Que alteran el cromosoma en sus primeras etapas y generan gónadas digenésicas. Es decir, se fecundó normal, se formó un cigoto normal, se formó una mórula normal, pero cuando ya se daba la formación de las gónadas, ahí estuvo el problema. Entonces, aunque era un feto femenino o masculino,
estos hábitos de la paciente generaron que en su desarrollo en las primeras semanas se diera una mutación, que las células no migraran adecuadamente hasta la cresta gonadal en las primeras 4 a 5 semanas y por ende la gónada no se desarrolló adecuadamente. Entonces, todos estos problemas se evitarían si la paciente planificara embarazarse. Entonces, yo les recomiendo a ustedes, ¿verdad?, que cuando lleven controles prenatales o atiendan pacientes, si se quieren embarazar, tienen que prepararse para el embarazo, ponerse en control, alejarse de los hábitos externos inadecuados, controlar sus enfermedades. Pero aquí todo lo hacemos al revés. Cuando ya está embarazada, se pone en control de sus enfermedades, deja de tomar, deja de fumar, deja de consumir drogas cuando ya está embarazada. Entonces lo hacemos al revés, pero eso no debería de existir. Lo adecuado es que la mujer planifique embarazarse, se aleje de estos hábitos inadecuados y se aliste para el momento de la fecundación. Si esto lo hace, el feto va a ser normal, ¿verdad? Normal. ¿Otra pregunta? Doctor, con respecto a esto, ¿podría pasar viceversa? Es decir, que sea un feto masculino y la mamá esté tomando antiandrogénicos y eso interfiera con el desarrollo de sus genitales o todo su genito urinario. Sí, normalmente los anticonceptivos son categoría X, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente periodo, mejor dicho, en las siguientes clases, después del primer parcial, una clase que se llama farmacología del útero. Cuando veamos farmacología, vamos a ver que los medicamentos en las pacientes embarazadas tienen una letra de clasificación A, B, C, D, X. Normalmente esas letras le permiten al medicamento o al médico saber qué medicamentos puede dar en el embarazo y son seguros y qué medicamentos no. En el caso de los anticonceptivos están diseñados con estrógeno, que permiten un desarrollo femenino en una mujer, aparte de ayudar a todo lo demás, la planificación, pero tiene un componente de estrógeno. Si una mamá estando embarazada de un feto masculino toma anticonceptivos, es decir, estrógenos, puede causar una feminización de su feto masculino. Es decir, causar un desarrollo mamario, ¿verdad? Una alteración a nivel de las gónadas, pero casi siempre se va a desarrollar la gónada masculina, casi siempre, pero también puede sufrir feminización. Pero sí, por eso los anticonceptivos están contraindicados en el embarazo. Si la mujer sabe que está embarazada, hay que suspender los anticonceptivos. Por eso les decía que lo hacen al revés. La mujer dice, yo me embaracé tomando medicamentos, entonces no sirve. Entonces uno se queda. Entonces, estando embarazada, toma anticonceptivos, ese feto puede tener una alteración. Por eso todo lo hacemos al revésado. Pero eso no debería de existir. Pero sí, si se toma anticonceptivos, puede causar una feminización de un feto masculino. ¿Otra duda, otra pregunta? ¿Dudas o preguntas? Bueno, si no hay más dudas ni más preguntas, recordémonos que la literatura es Williams, la obstetricia de Williams, 25 edición. De ahí voy a sacar mis preguntas, por favor lean, ¿verdad? Según los objetivos de la clase. He tratado de abarcar todos los objetivos, ¿verdad? Hay algunos temas que tal vez para no profundizar en cuanto a la presentación los tocamos un poco superficial, pero la presentación es una guía que les va a servir para que ustedes vean los temas que tienen que revisar. Más sin embargo, en el libro está especificado a qué semana se va a dar la del desarrollo, qué desarrollo se da en cada semana, cuál es la función que se adquiere, etc. Así que los invito para que lean el libro. De ahí voy a sacar mis preguntas. Y si tienen dudas o quieren alguna aclaración de parte de este tema, pues con mucho gusto me la hacen saber por su representante para que les pueda facilitar la información. Muchas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Les deseo una buena noche. Y nos veremos en la próxima clase. Y les deseo